Muy buenas tardes, mi nombre es Bleidis Fábregas Montenegro, estudiante del Instituto Colombiano de Logoterapia y de la Escuela Internacional de Formación en Psicoterapia Sofía. En esta ocasión respondo ante la petición del profesor Gonzalo Rojas, quien dirige el módulo de la influencia de la cultura en la psicología y la psicoterapia, quien nos convocó a observar una maravillosa película llamada Un padre no tan padre. Y vamos a hacer un análisis de ella para dar respuestas. En esas respuestas, dándome cuenta cómo la cultura influye en el cambio de conducta de los demás. Son una de las preguntas que realizó nuestro profesor. Y cómo influye la cultura en la conducta de las personas. El protagonista, un adulto mayor de casi 90 años, llamado Servando Manuel Guadalupe Villegas de la Garza. ¿Cómo me divertí con cada paso? Vemos que es un adulto mayor quien, por cultura, por costumbres, por idiosincrasia, ¿sí? Es una persona rígida, una persona controladora, una persona ortodoxa, bastante irritable, que no manifiesta sus estados de ánimos como el afecto, no manifiesta emocionalidades, era bastante plano, pero que con su esposa se le veía una calidez, se le veía ese afecto cuando afloraba, cuando ella se acercaba y acariciaba. Lamentablemente la esposa murió y se vio muy marcado también que el duelo no estaba elaborado aún en don Servando. Ese duelo lo llevó a tener estados de ánimo de irritabilidad, de frustraciones, de crisis existencial, de esas frustraciones, el por qué me pasó a mí. Todo eso lo vimos en este personaje tan importante y tan enriquecedor para nosotros los estudiantes, como en esa soledad, porque se consideraba en soledad, se consideraba abandonado, precisamente por esa forma de ser misma que pudo influenciar en el hijo, ¿sí? Quien llevó una vida muy sana, una vida muy tranquila, una vida todo lo contrario a lo que observó, pero que a lo que observó desde niño, pero que también pudo ver desde niño y quedó marcado algunas conductas de su padre, ¿sí? Algunas costumbres de su padre, y lo vimos cuando cogió una rabia y arremetió contra los cuadros de su propio hijo cuando quería volar e irse, despegar e irse a estudiar en otro país. Ahí vimos claramente cómo la cultura y la costumbre con que creció de su padre, de ese ser fuerte, de ese ser con irritabilidades constantes, cómo fluyó, cómo salió allí en el hijo, cómo salió en esos momentos en que perdió la calma, en que perdió la serenidad, ¿sí? En que él trabajaba a diario. Se veía que tenía un trabajo a diario por no dejar sacar esos, de pronto, digamos, esos fantasmas, esos monstruos internos, pero marcado sí quedó en él también parte de su padre. Pero también pudimos ver cómo don Servando entra en una casa de hermandad donde vive su hijo con su nuera, ¿sí? Entra y encuentra unicidad, la verdadera unidad en la diversidad, porque cada miembro de la familia que vivía en esa casa eran de diferentes culturas, de diferentes países, de diferentes creencias, ¿sí? Maravillosas creencias, ¿sí? que permitieron al señor Servando encontrar lo más bonito de sí, encontrar la felicidad en pequeños momentos, encontrar sentido a su vida, encontrar el significado de seguir viviendo, así fuera poca o corta la vida que le quedaba o mucha, ¿sí? Cuando hizo esa amistad con el joven que murió de cáncer, y que los dos en esas escenas los dos manifestaban poder explorar lo último que les quedaba de vida,
¿sí? Pero vivirla al pleno, vivirla y sentirla al pleno, que creo que es de las cosas más maravillosas que nos deja la película y de lo cual en mí ha quedado un impacto en entender que debemos vivir, debemos amar lo que cada paso que nos queda, que la vida nos trae, que la vida nos genera, el sufrimiento, saberlo vivir, cada paso, cada dolor, poderlo solventar, poderlo gestionar y agradecer y continuar en esa unicidad, en esa hermandad, en esa fraternidad, en ese coraje, saber vivir ese sufrimiento y poder disfrutar de lo poco y de lo mucho que la vida nos da. Para usted, profesor, fue muy marcado, muy claro, muy contundente, cómo influye la cultura en la conducta de las personas, como pasó con el hijo del señor Servando, y cómo él fue cambiando su historia de vida al interactuar, al convivir con todas estas diferentes culturas, diferentes personalidades, diferentes emocionalidades. Maravilloso cómo entender cuán importante es la cultura para tratar a un consultante, cuán importante es saber de su idiosincrasia, cuán importante es saber de dónde viene, cómo se ha criado, quién es, quién lo ha dirigido, cuál es su forma de vivir. Es para mí enriquecedor. Y para usted, profesor Gonzalo, muchísimas gracias y entrego esta primera parte del módulo y los 2 artículos posteriores. Muchas gracias y un abrazo.